Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar con la clase el día de hoy de geografía. Y en este caso vamos a hacer un pequeño repaso de evaluación y nombrar los principales ríos de nuestro país. Habíamos visto y habíamos hablado de la ciencia que estudia todo lo relacionado con los mares, con las aguas que van a bañar nuestro hermoso territorio, que es la hidrografía. Pero vamos a centrarnos un poquito en ver, a nombrar algunos de estos ríos, tal vez sus características o algunos puntos importantes. Mira este gráfico que está presente y vamos a darnos cuenta, por ejemplo, ¿no? Las famosas formaciones o palabras o términos geográficos para lo que se usa en el estudio de la hidrografía. A este nivel tú ves un punto que dice naciente. Como dice su nombre, es el lugar donde va a nacer el río o el recurso hídrico. En este caso, aquí estarían los nevados, ¿de acuerdo? Nacen varios ríos formando una rama principal, ¿sí? Unas ramas o ríos secundarios y una rama principal. Esa rama principal que se forma por la unión de varios ríos es la primera cuenca que vamos a tener, una cuenca hidrográfica. Ahora mira, esta se va a dividir en dos. Como se va a dividir en dos, se va a llamar a este punto la confluencia. Confluencia. Una parte de estos ríos va a seguir su camino, su trayecto, y va a desembocar en un afluente principal que mayormente son los océanos. Por eso le decimos afluente principal, porque aquí ya quedan las aguas en el mar y no van a regresar ya en formación de lluvia en un futuro, ¿no? Cuando se condense el agua y se formen las nubes. Pero como esta confluencia es el punto donde van a salir dos ríos, el otro río va a tener un afluente secundario o afluente menor, en este caso un lago, y ahí terminaría. Pero mira, tiene aún más camino. ¿Por qué, profesor? Porque en este extremo también va a haber cordillera, también va a haber nevados. Cuando estos se derritan, no van a alimentar al río principal, el que nació de este de aquí, sino van a alimentar a otro río que nace, ¿no?, a partir del primero, de la confluencia, y estos van a ir desembocando, formando arroyos o diferentes ríos, o un afluente secundario o afluente principal de depósito, que son los lagos, o en este caso, ¿no?, los lagos. Profesor, ¿la laguna? No, 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 no. La laguna es una cantidad de agua formada simplemente por lluvia. No está formada por alimentación de nevados. No hay ríos alrededor. Mientras que los lagos sí. Por eso el lago más grande que tenemos y de mayor altura es el lago Titicaca, porque van a ser depositadas una gran cantidad de agua. Los ríos del Perú van a formarse en lugares donde se acumule una gran cantidad de agua por parte de la lluvia, porque eso hemos visto, ¿no? La lluvia forma los ríos, profesor. Claro, eso es una parte de los valles, en las ecorregiones, pero también por el deshielo, en castellano, sencillo para que entiendas, por el derretimiento de los glaciares, de los nevados. El lugar donde se originan los ríos se le llama naciente. El volumen de agua, la cantidad de agua que va a tener un río se llama caudal. Y el lugar donde se van a depositar los ríos se van a llevar desembocaduras o afluentes. Demos cuenta que en el Perú existen tres sistemas hidrográficos, tres tipos diferentes de forma de llegada de agua o terminación o desembocadura. Tenemos la cuenca del Pacífico cuando van directamente hacia el Pacífico, la cuenca del Amazonas cuando van indirectamente, porque el río Amazonas, que empieza en el Perú y termina en Brasil a altura del Océano Atlántico, no necesariamente, hijos míos, no necesariamente podemos decir, ¿no?, que terminan, que el Perú, su afluente o la terminación del río Amazonas peruano va a acabar en el Atlántico. No, porque no es nuestro territorio, va a ser territorio de Brasil. Por lo tanto, es un afluente indirecto. Y al final, el más grande afluente, que no es un mar, que es el lago Titicaca.
Vamos a hablar de las cuencas del Pacífico, lo hemos visto en clase, pero como te dije, hoy vamos a ver justamente como tema los principales ríos, y hay que darnos cuenta y recordar estos ciertos puntos. La vertiente del Pacífico es el lugar donde van a nacer a través de las lluvias y el derretimiento de los nevados o el deshielo en el lado oeste de los Andes. Todas estas aguas van a llegar como principal desembocadura o punto de encuentro al Océano Pacífico, donde van a ser depositadas las aguas de estos ríos. Van por la costa con un recorrido muy corto e irregular que disminuye la cantidad de agua en el invierno y aumenta en el verano, y no son navegables, ¿no? Los ríos del Pacífico, la cuenca del Pacífico que están en la costa, no son ríos que se puedan navegar. No se puede. Son muy peligrosos, torrentosos. Tal vez se puede hacer deportes extremos, como los canotajes, pero es peligroso. Una imagen del mapa de la vertiente del Pacífico. Luego tenemos la vertiente del Amazonas. Es la vertiente indirecta. ¿Por qué? Porque va a pasar por Perú, pero va a terminar en otro país, en Brasil, para llegar al Atlántico. No, Perú no tiene Atlántico. No tenemos ese territorio. No colindamos, no somos vecinos del Atlántico. A nuestro costado, nuestro país no está el Atlántico. Pero sí nuestro río que nace en el Amazonas, en el Perú, va a terminar, ¿dónde? Ah, en el Océano Atlántico, pero a través de Brasil, el país vecino de Brasil. ¿Dónde nace? En el este de los Andes, en Perú. Desemboca en el río Amazonas, todo lo que son los ríos del Amazonas, son de gran cantidad de agua, un recorrido largo, por eso es el río más largo del mundo, y forma también cañones, parte de los cañones, depresiones de tierra en la sierra, y en la selva muchos de estos ríos son de gran capacidad navegable para el transporte y el comercio de las personas que viven ahí. Al final tenemos la vertiente del lago más grande, más alto del mundo, que es el lago Titicaca. Está al sureste de los Andes, en la zona sierra, en el altiplano, entre Perú y Bolivia. Los ríos van a botarse a través, ¿no? Que van a formar, van a llegar justo todos al Titicaca, excepto el río Desaguadero. El río Desaguadero es justamente, como dice su nombre, el que va a quitar el agua. Este río va a sacar agua que nace a partir del Titicaca y va a llegar a un lago que es el lago Popó. O sea, el lago Titicaca se va a llenar con agua de los ríos, pero ¿por qué le vamos a llamar que es el afluente principal? Porque es el más grande. Pero no siempre, no es que se cierra, no, va a tener un pequeño cuello, un pequeño canal que va a conectar al famoso río Popó, donde, ¿no? Donde va a llegar justamente el agua al final. Es como un lago grande, va a tener al final un lago chiquitito que lo termina y se le llama justo río desaguadero porque desagua, quita el agua. Su recorrido del lago Titicaca es corto y varía. Según las lluvias puede variar y hace que también varíe la cantidad de agua. No son navegables los ríos, pero los ríos no son navegables, pero el lago Titicaca sí. El lago Titicaca es navegable y también, aparte de un atractivo turístico, es el lugar de residencia de los famosos huros. ¿Qué son los huros, profesor? Son las tribus nativas de la región del Titicaca que viven en casas de balsas. Sus casas están sobre el lago, ellos viven sobre el lago. Así es, aunque tú no lo creas, casas en balsas. Ahí tienen sus restaurantes, tienen sus casas, tienen su banco. Me acuerdo un comercial muy bonito de BSP que salió hace mucho tiempo, que decía, vamos hasta el último rincón del país, decía el BSP. Salió una barca de un muro en el lago Titicaca y ahí decía cajero BSP. Hasta ahí llegaba incluso el agente de BSP. No, era la forma creativa de traerlo, pero el lago Titicaca es navegable y la gente vive ahí, como te están los famosos huros ahí. Entonces, en el río del Perú vamos a encontrar las vertientes del Pacífico, la vertiente del Titicaca y la vertiente del Atlántico. La del Pacífico son ríos muy notables, son amplios y son también ríos muy toscos, también ríos que no se pueden navegar. La del Titicaca son ríos notables también, sí, que llegan y tampoco son navegables, al igual que la vertiente del Atlántico son algunos ríos notables, pero son navegables. En el Perú, en nuestro hermoso país, el Perú, nuestro territorio está bien irrigado. Está muy bien hidratado, tiene una gran cantidad de ríos, pero tal vez el sistema hidrográfico llega a los pueblos y a los valles de todo el Perú, haciendo que tengamos una gran diversidad de producción en lo que son flores, lo que son cultivos, pero ya cómo lo maneja el ser humano es el punto complicado. No hay una buena distribución de instalaciones de agua
en este caso, ¿no? Porque el agua que tú y yo consumimos es agua de río, hijo, hija, es agua de río. No podemos tomar el agua del mar, tiene una gran cantidad de minerales y sales que lo hace imposible para el consumo humano. El agua que tomamos es el agua dulce del río. Entonces, ese agua es la que tiene que llegar a alimentar a todos los peruanos. Ya si no llegas por falta y mala dirección, estos 30 años que ha habido de extracción de agua y de desagüe en el Perú, que es propio de los gobiernos, del mal trabajo de los gobiernos. La vertiente del Pacífico orientan todas sus aguas que van a llegar ¿dónde? Al Océano Pacífico. O se dice vertiente del Pacífico porque las aguas llegan al Pacífico. La vertiente del Titicaca se le llama así porque las aguas llegan al lago Titicaca. Y la vertiente del Atlántico se le llama así porque las aguas llegan al río Amazonas y van a terminar indirectamente, van a pasar todo Brasil y van a terminar al final en el Océano Atlántico. La vertiente del Pacífico, vamos a ver que es una franja delgada, angosta, que va de la cordillera de los Andes al Océano Pacífico y mayormente se ubica en la costa. Tiene el 21% nada más del territorio nacional. Pero 21% de la costa, profesor, es poquito. No, recuerda que casi la tercera parte del país vive solo en Lima. Y en la costa habitan más de 15 millones de peruanos. Es la zona más poblada. Sus ríos nacen en la cadena occidental andina, hacia el occidente. Son de corto recorrido, ya que también el curso es corto, estamos hablando netamente de la costa. Son 53 ríos en total. Su régimen es regular porque es irregular porque varía, el agua va a variar según la temporada. No son navegables, excepto el río Tumbes, ese sí se puede navegar. Desembocadura de forma de estuario, en estaciones van a llegar y generalmente van de este a oeste, del país hacia el Océano Pacífico, en forma transversal. ¿Cuáles son? Tenemos el río más largo en esta región, el río Tambo, que se ubica en Arequipa, 535 kilómetros, el río más caudaloso, el río Santa, en la región Ancash, el único río navegable, que es el río Tumbes, ahí está una imagen del río Tumbes, el río que posee mayor número de centrales hidroeléctricas, el que trae más energía al país, el río Rímac de Lima, pues es el río más contaminado también. El río más contaminado es el río de Osmo en Moquegua. ¿Por qué, profesor? Usted dice que el río Rímac es contaminado. Claro, es contaminado porque a partir de ahí se producen las centrales hidroeléctricas, la energía del país. La mayoría de peruanos vive en Lima. Pero el río Osmor en Moquegua está contaminado, pero por residuos minerales, residuos de minería. La vertiente del Titicaca se ubica en el sector sulandino, en la cadena oriental occidental y especialmente empieza en la meseta del Collao, a 3.812 metros sobre el nivel del mar. Es solamente el 3.8% del territorio nacional, este hermoso lago, imagínate lo grande que es. Características de los ríos, son de dos países, Perú y Bolivia, son 16 en total, no son muy caudalosos, su régimen es irregular, puede variar según cuando llueva, varía la cantidad de agua, no son navegables, pero el lago sí, el lago Titicaca sí, y también tiene una desembocadura de forma de estuario, o sea, en forma según la estación. Su colector común tiene, ¿cómo se llama? El famoso río Desaguadero, ¿no? Que saca el agua de este lago Titicaca. Tenemos el río más largo de esta región, que es el río Ucayali, el río más largo y caudaloso del mundo, el río Amazonas, que también van a llegar al lago Titicaca, el río más contaminado, el río Mantaro, con actividad minera, metalúrgica y Loroya, es en la región sierra, el de la costa era el río Osmor, en la sierra es el río de Loroya, el río Mantaro, y el río Marañón, que es el más interdepartamental porque pasa por varios departamentos del Perú o regiones, 6 regiones en total. Sus ríos en esta región son andino-amazónicos, nacen del nudo de Pasco y Vilcanota, son 19 ríos de gran longitud, caudalosos, son navegables y mayormente habla del puerto de Iquitos como un puerto fluvial porque ese río se alimenta de las lluvias en gran cantidad. También el puerto de Pucallpa, el puerto de Yimaguas, el puerto Maldonado. Estamos hablando nada más y nada menos que las vertientes ¿no? Es justamente, ¿no? El recorrido de la vertiente del Amazonas, también llamada como vertiente del Atlántico, ¿no? Vertiente del Atlántico. ¿Por qué? Su mayor es el más largo que hay en nuestro país y abarca un 74.5% del territorio. Imagínate gran cantidad que va a estos ríos. Su río más largo y caudaloso es el río Ramis, 320 kilómetros. El único río que va a botar, que va a alimentar o que va a quitar para alimentarse, mejor dicho, del lado de este es el río Desaguadero, ¿no? El río más poblado, el Cuata, y el río Suches,
entre Perú y Bolivia, ¿no? Estos son los de la vertiente del famoso Titicaca, ¿ya? Entonces, vamos a ordenar bien acá porque, vamos a ver, ahí está. Entonces, no te olvides, por favor, de repasar la clase. Vamos a verla hoy en el Zoom en un par de horas. Muy bien, jóvenes. Nos vemos. Cuídate, ten un buen día. Chao.